Bienvenidas y bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos y por conectarse con nosotros a este canal de YouTube que se llama El Alarido. Mi nombre es Felipe Cruz y les agradezco muchísimo su atención, el que se conecten con nosotros y compartan también sus historias de alarido, porque aquí se las vamos a contar y se las vamos a platicar. No, hombre, qué historia les tengo para esta noche. Créanme que es una historia inexplicable y dolorosa, aparte de todo. Y sobre todo porque a veces dicen que la curiosidad mató al gato. ¿Y por qué lo decimos? Porque la historia que les voy a platicar a continuación tiene mucho que ver con esta situación que le ocurre a Mateo. Fíjense que Mateo, un muchachito, estaba bien chiquito. Oigan, Mateo tenía solo 8 añitos. ¿Qué es lo que ocurre con Mateo y qué es lo que pasa con él y por qué les voy a platicar su historia? Bueno, en un momentito se los voy a decir, porque antes de ello les quiero agradecer muchísimo el que nos hayan acompañado a nuestro video de Con Sabor a México. Gracias a toda la gente que comentó, gracias a toda la gente que lo sigue viendo. Digo, el video queda ahí permanentemente y que lo siguen viendo. Muchísimas gracias por darnos ese apoyo. En verdad, se los agradecemos muchísimo. Pero además también les queremos recordar que a partir de la siguiente semana, que ya empieza mañana, tenemos en vivo a las 9:30 de la noche en el canal del Philip. Oigan, qué historia les voy a platicar mañana. Es que esto se está poniendo cada vez mejor y les aseguro que estas historias serán muy interesantes. Pero bueno, vámonos con la historia de esta noche y si desean poner un like a este canal, también se los agradecemos. Si aún no están suscritos, por favor, háganlo. Y también recuerden que tenemos un podcast que se llama El Podcast del Philip. Ahí nos pueden encontrar Amazon Music, Spotify, en todas las plataformas. Así es, bueno, y redes sociales, en todas aparezco como el Philip, TikTok, Facebook, X, Instagram, en todas estamos como el Philip, ahí nos pueden encontrar. Así es que, bienvenidos. Ahora sí, vámonos con esta historia, porque de verdad que la historia de Mateo es muy interesante. Miren, resulta que hace muchos años, existió una colonia en la Ciudad de México que era una colonia de gente que había llegado hagan de cuenta que en los pueblitos de México, en los pueblitos, como que de pronto la gente, al ver la situación que no prospera, que no hay prosperidad económica, comienzan a irse. Y entonces hay un lugar, un pueblito que se encuentra, de hecho, en la alcaldía Álvaro Obregón, o delegación Álvaro Obregón, y que está muy cerca de un lugar que le llaman Chamontoya. Que Chamontoya es un lugar en donde pues se reúnen muchos lugareños de un solo pueblito de México y hay otros lugares en donde se reunieron como otros pobladores de otro estado y así está como todo muy segmentado, pero la mayoría de la gente se conoce. Cuando comienzan a llegar las personas huyendo de la mala situación que había en sus lugares donde vivían, llegan a este lugar, llegan a este sitio. Hagan de cuenta, pues era todavía bosque en aquel momento. Y llegan, pues como le llaman ahora, ¿no? Llegan de paracaidistas, porque tampoco es que hayan llegado a pedir permiso, tampoco es que hayan llegado a pedir, ay, déjame vivir aquí. No, ellos llegaron sin tener a dónde meterse y entonces comienzan a invadir, porque pues es la palabra, ¿no? A invadir estas zonas que antes pues eran zonas federales. Bueno. Ya después vinieron partidos políticos que apoyaron y que ese es otro boleto, ¿no? A cambio del voto y todo esto. Pero resulta que en ese momento estos habitantes comienzan a vivir en este lugar, haciendo sus casitas como, pues casitas muy, exacto, Mar, muy sencillas, ¿no? Miren, y eso, créanme que estas casas ya están muy bien hechas, porque en realidad cuando la gente llegaba de paracaidista a algunos lugares, las casitas eran de lámina de cartón, que son estas láminas negras que tienen chapopote por fuera, que en realidad es cartón con chapopote, ¿no? Y entonces de este material hacían sus casitas, las techaban y las paredes eran también así. Cuando todos estos pobladores, que era un grupo grande, llegan a este lugar, resulta que algo que les llamó mucho la atención es que aunque era un bosque, o era semibosque, no había servicios básicos, no tenían agua potable, no tenían, miren, justamente, no tenían agua potable, no tenían luz eléctrica, no tenían drenaje, no tenían servicios, olvídenlos, no había. Pero lo raro es que había una casa muy bonita, abandonada, una casa que se notaba que había sido una casa muy bonita en sus buenos tiempos o en sus buenos años.
Y entonces resulta que pues a la gente como que siempre le daba una mala espina o una mala vibra, porque decían, pues, ¿quién habrá vivido ahí? Porque esta casa, pues, está en medio de la nada, o sea, bosque, 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 bosque. ¿Quién viviría ahí? Como, ¿por qué harían una casa tan bonita? O por lo menos para ellos era una casa bonita, porque era una casa de loza, era una casa que se notaba que en sus años de servicio la casa había sido muy, muy, muy bonita. Y la gente siempre se preguntó eso, ¿no? Pues, ¿qué pasaría ahí? Bueno, conforme comienza a llegar la gente, se van acercando las casas que iban construyendo a la casa del bosque, que casi todos le rehuían. Yo quiero hacer mi casita, pero mejor me voy del otro lado. Yo también, pero me voy lejos. Ese círculo que rodeaba la casa del bosque era como el que nadie quería, porque nadie quería estar cerca de esa casa abandonada. Les generaba como pues, un cierto rechazo. Hasta que la gente que se fue acercando a esta casa se da cuenta, pues que en la casa se oían ruidos, principalmente en la noche, se escuchaban voces, se escuchaban como gritos de auxilio y la gente, pues obviamente empezaba con, oh, imagínense ustedes, así como que pues córrele y aparte sin luz eléctrica porque habían velas, ¿no? La gente se alumbraba con candiles, con quinqués, todo lo que pudieran con tal de, pues, alumbrarse. Resulta que ya va pasando el tiempo y la gente como que se fue familiarizando con esta vivienda. Ya no les causaba tanto, no sé cómo decirlo, pues como tanto miedo, pero sí respetaban. De hecho, nadie se atrevía a entrar ni de día ni de noche porque decían, no, hombre, nos metemos ahí para que quieren que ya ni salimos. Entonces había un matrimonio muy jovencito, los dos, ¿no? El muchacho y la muchacha muy, muy, muy jovencitos. Resulta que la chica se embaraza, tiene a su bebé. Cuando nace el bebé, que de hecho lo tuvieron que llevar hasta un hospital de la ciudad para que naciera el bebé, nace el bebé y el bebé le ponen por nombre Mateo, un nombre bíblico, aparte de todo. Esto lo hizo la muchacha, la chica, el ponerle un nombre bíblico, porque como sabía que ellos vivían muy cerca de esta casa, que se sabía que tenía muy malas vibras, la chica decía, yo no quiero, pues como que yo quiero proteger a mi hijo, ¿no? Y si este nombre, que es un nombre bíblico, le va a ayudar, pues adelante, que se llame Mateo. Bueno, le ponen así al pequeñito. Este muchachito, desde que nació, era distinto. Fíjense que el niño, desde que tiene la posibilidad como de empezar a balbucear, todavía no hablaba bien, pero desde que él comenzaba a balbucear, como que contaba cosas que no tenían sentido en nada con lo que el niño vivía. Le preguntaba a su mamá, hagan de cuenta que ya ven que los papás generalmente les dicen, ¿quién soy yo, papá? ¿Quién eres tú, mamá? Y les enseñan, ¿no? A los niños. Pero este niño no reconocía a sus padres, ni como papá, ni como mamá. Era muy raro, Mateo era muy, muy, muy extraño. Entonces, la mamá, pues obviamente lo corregía, no, hijo, yo soy mamá, no me llamo tal porque le decía por su nombre, ¿no? A la señora y al señor. Un niño bastante extraño. Conforme comenzaba a gatear y luego a caminar el chamaquito, oigan, cuando se daba cuenta la mamá, el niño ya se había salido al patio, pero del patio lo primero que agarraba el chamaco era camino a la casa, derechito para la casa. Y la mamá, no, 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 Mateo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? Y lo agarraba y ahí va para adentro, otra vez, ¿no? Obviamente, conforme el niño va creciendo, pues el niño más necio. Cuando tenían que salir a comprar cosas, la mamá o el papá lo agarraban, lo cargaban y hagan de cuenta que el niño, pues se lo llevaban, pasaban frente a esta casa. Y cuando pasaban frente a la casa, el niño estiraba sus manitas, ¿no? Así como de cárgame en dirección a la casa. Los papás volteaban, dijo, ¿a quién estás viendo? O sea, no hay nadie, no vive nadie. O sea, no hagas así como que cárgame. Se iban. El niño, pues miren, muy contento, se lo llevaban al mercado y todo. Regresaban y de regreso otra vez, cárgame, decía el niño, ¿no? Y los papás, pues muy preocupados porque decían, ay, Dios mío, ¿qué es lo que verá el niño? ¿Qué es lo que verá? Bueno, Mateo entra a la escuela, entra a la primaria a los 6 años. Y a los 6 años, casi recién que había entrado a la primaria, mandan a llamar a los papás de Mateo, las maestras, ¿no? Muy preocupados. Oiga, señora, es que yo no sé ustedes qué dejan que el niño haga, vea, lea, no sé, porque el niño cuenta unas historias muy feas y el niño dice que ya se murió y el niño dice que ustedes no son sus papás y el niño dice que era un niño muy triste. Bueno,
unas historias que decía la mamá, ay maestra, es que todo eso a mí me lo decía, pero pues yo qué hacía, pues él dice que yo no soy su mamá y que mi marido no es su papá, pero pues yo qué hago, decía la señora, ¿no? Pues no sé, señora, pero atiendan a este niño porque es muy raro y siempre, o sea, su mirada tiene una mirada hundida. ¿Saben como qué tipo de mirada me dicen que tenía Mateo? Como estas miradas tristes, como con los ojos tristes. Decía Janet, el muchacho de los ojos tristes. Era más o menos así. No sé si ubiquen este tipo de mirada, pero esa era la mirada que tenía Mateo. Entonces, las maestras le dicen a la mamá, tiene que cuidarlo mucho, tiene que llevarlo a un doctor para que lo revise, pero pues no había dinero. Entonces, pues al niño nada más era como educarlo, ¿no? A Mateo. Gracias, Omar. Miren estas miradas que son extrañas, son muy, muy, muy raras, ¿no? Pues resulta que así se la fue llevando Mateo en la primaria. Se va haciendo de algunos amiguitos, Mateo. Y de repente, pues un buen día les dice, oigan, a que no se atreven a meternos a la casa embrujada. Todos los chamaquitos dijeron, ¿estás loco? Por supuesto que no, yo ya me voy. Ay, que eres un chillón. Pues sí, sí soy chillón, pero adiós, más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Y entonces Mateo entra a la casa a la que tanto, 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 pues desde que era chiquito, le hacía brazos, ¿no? Le hacía que lo cargaran. Entra, pero en eso, los niños que no habían querido entrar van y le dicen a la mamá de Mateo, señora, señora, ¿no? Pues fíjese que su chamaco ya se fue a meter allá a la casa. Ay, este escuincle. Y ahí va corriendo la señora. Cuando la señora va corriendo, se encuentra a su hijo, que ya venía de regreso. El chamaco venía pálido, 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 y venía llore, y llore, y llore, y llore. ¿Qué tienes, Mateo? ¿Qué viste allá adentro? ¿Quién está allá adentro? No te puedo decir, mamá, porque te vas a poner muy triste. Ay, Mateo, ¿cómo que me voy a poner triste? No te puedo decir, mamá, porque te vas a poner muy triste. Era solo todo lo que decía el niño. Pero ¿qué hay, hijo? ¿A quién viste? Bueno, llega de trabajar el papá y la mamá le dice, oye, ¿sabes qué? Tenemos que entrar porque dice Mateo, pasó esto. Y dice que si él me dice que hay ahí, pues que nos vamos a poner muy tristes. ¿Tú sabes qué? Vamos a revisar. Porque mira, por si sí o por si no. Y el niño decía, no entren, no entren, por favor, no entren. Ah, sí, Mateo, nosotros te dijimos 1000 veces que no entraras y tú entraste. Pues ahora sí tenemos una razón para entrar. Entonces, como ya era de noche, entran con un candil y ahí va el señor alumbrando, ¿no? Hacia la casa. Para un lado, para el otro, revisaron techos, paredes, nada. Pero cuando entra el papá y la mamá, sienten una, como una tristeza, unas ganas de llorar, como una desolación que los dos se espantaron, porque decían, es que no sé por qué me puse así, o sea, de pronto me puse muy triste, de pronto me dieron ganas de llorar, de pronto no me siento bien, decía la mamá, y llore, y llore, y llore. Y se acordaba de lo que le había dicho su hijo. Si tú te metes ahí, mamá, te vas a poner muy triste. Dijo la señora, es que sí estoy triste, pero ¿por qué? Pues quién sabe. Pasa el tiempo y a Mateo ya le habían sentenciado que ni por nada del mundo entrara a esa casa. Ah, pero pues el chamaco era necio. Además de ser necio, sentía como una atracción hacia ese lugar. Mateo, fíjense que fue pasando el tiempo y primero como que empieza a asomarse por las ventanas, después como que, y poco a poquito, poco a poquito, poco a poquito, hasta que finalmente un día le vuelve a decir a sus compañeros, me acompañan, me voy a volver a meter a la casa. Ay, tú no aprendes, como crees, chamaco, que no sé qué. Si ustedes no me acompañan, voy yo solo. Pues ve tú solo. Entonces, pues los chamacos dijeron, ah, ya ni le vamos a avisar a la mamá, pues ya para qué, ya hasta sabe que el chamaco de ahí no sale. Entonces Mateo se mete en la mañana a la casa. Se llega a la hora en la que los chamacos salen de la escuela. La mamá en su casa esperando a que regresara su hijo. Y no, y no regresaba, y no regresaba. Y entonces fue a ver a las otras señoras, ¿no? Mamás de sus compañeritos de Mateo. Oiga, no está por aquí mi chamaco, es que fíjese que no ha llegado. No, señora, no. A ver, tú escuincle, ven. ¿Dónde viste a Mateo? Ah, pues es que dijo que se iba a meter otra vez a la casa. No puede ser, decía la mamá. Otra vez este chamaco, pero pues sí, ya tanto que le dijimos, tanto que le... Ahí va otra vez. Bueno, en eso va llegando su esposo del trabajo. ¿Qué pasó? Pues este niño que otra vez se metió a la casa. Y mira, ahora sí ya se tardó,
Desde antes que salieran de la escuela, este chamaco se escapó, este chamaco ya anda ya dentro de la casa y pues la verdad es que pues, necesitamos ir a sacarlo. Sí, está bien, dijo el papá. Todavía no se anochecía. Entonces van por el candil por si se les agarraba la noche y que no tuvieran manera de buscarlo, por si ya no estaba dentro de la casa Mateo. Entran todavía con el quinqué apagado, con su lamparita de alcohol o de gasolina, quizá que le pongan. Y entonces entran con el quinqué todavía para ver, ¿no? Pues ahora sí que pues para, por si lo ocupaban. Y resulta que al entrar nuevamente, la piel de los dos comienza a erizárseles a los dos, al papá y a la mamá. Oigan, entran a lo que, pues sí, debió haber sido como la sala, como una cosa así, como un cuarto muy grande, que era lo primero que había, y ahí sintieron el escalofrío más feo que pudieron haber sentido. Pero cuando entran a una de las recámaras, lo que vio la mamá o lo que vieron los papás fue algo terrible, porque estaba su hijo, que para ese entonces tendría 7 u 8 años, estaba colgado del techo, estaba sin vida. Teo. ¿Cómo era posible que un pequeñito, 7, 8 años, se amarrara el cuello y posteriormente lo sujetara del techo? Cuando además esa casa era altísima. ¿Se acuerdan ustedes que las casas antiguas, que las casas viejas eran muy altas? ¿Por qué razón? Yo no sé por qué las hacían así, pero eran mucho, mucho, muy altas. Y entonces, ¿cómo se había subido el niño para colgarse? ¿Cómo? Nadie entendía qué era lo que había pasado. Bueno, incluso para poder bajarlo, tuvieron que recurrir a los vecinos para que llevaran escaleras y lo pudieran desatorar. Nadie entendía qué había pasado. Pasa el tiempo, obviamente para los papás fue un trancazo espantoso, horrible. Pasa el tiempo y la mamá comienza a acercarse a todos quienes habían sido sus compañeritos de la escuela, a todos ellos. Y entonces ella quería encontrar un porqué y quería encontrar una respuesta. ¿Por qué lo había hecho su hijo? No le faltaba amor, no le faltaba cariño, le daban lo que podían en cuestión económica, iba a la escuela, tenía sus amiguitos. ¿Qué podía haber estado mal? Los alumnos, compañeros de Mateo, al contarle lo que ellos sabían o habían escuchado de Mateo, es que decía, es que señora, a nosotros no nos gustaba platicar con él, porque él siempre nos decía que él había, o sea, que él ya estaba muerto. Siempre nos decía que él ya estaba muerto y que se había muerto a esa edad, a los 7, 8 años, y que se había muerto justamente de esta manera. Y cuando él se mete la primera vez a esta casa, él dijo que se había visto, que lo que él había visto en esa casa era a él mismo que estaba colgado desde el techo. Fue lo que él nos contó, pero nadie le creímos, nadie, o sea, nadie, nadie. Por eso es que él sale muy asustado de la casa y por eso es que le decía, mami, no entres, porque si tú entras te vas a poner muy triste. Esa era la razón. Ahora, ¿quién le ayudó? ¿Cómo logró llegar hasta esta parte de arriba? ¿En dónde encontró la cuerda? O sea, hay preguntas que hasta el día de hoy nadie ha sabido responder, nadie ha sabido contestar. La casa ya no está, ya no existe, la derrumbaron después de esto que ocurrió con Mateo. La casa la derrumbaron porque no querían que la historia se repitiera con ninguno de los habitantes de este lugar. La tiraron, pero a final de cuentas, para los papás fue un golpe tremendo, tremendo el haber visto y el haber sido avisados por su propio hijo de lo que pudo haber pasado, pero que ellos o no lo supieron leer o no lo supieron entender o no le creyeron. Vayan ustedes a saber qué fue lo que ocurrió, pero a final de cuentas el niño hizo esto y muchos atribuyen a que fue un ente, un espíritu, un algo que lo debió haber llevado hasta este lugar porque no había forma, el lugar estaba altísimo como para que, y más para un pequeñito, más para un niño que no tenía fuerza suficiente, que no tenía la agilidad como para trepar hasta allá arriba, o sea, son cosas que no se logran entender hasta el día de hoy, después de muchos años. Imagínense ustedes qué terrible, pero además desde que era bebé, decían los papás, se asomaba ahí y decía, cárgame, o sea, era casi como cárgame. ¿Quiénes habían vivido ahí? Nunca se supo.
¿A quién había pertenecido la casa? Nunca se supo. Probablemente algún familiar en otra existencia de Mateo, probablemente. Pero de que sucedieron así las cosas, imagínense nada más algo tan espantoso y tan terrible. Pero bueno, pues hasta aquí con nuestra historia de alarido. De verdad que son de esas cosas que uno dice, uy, uy, qué fuerte y qué feo. Pero bueno, les quiero agradecer muchísimo que nos hayan acompañado y sobre todo les quiero agradecer muchísimo a quienes nos han enviado sus historias para que las contemos aquí en este canal de YouTube y también a quienes se desean conectar con nosotros y ser ustedes mismos o ustedes mismas quienes cuenten estas historias. Por favor, manden un correo al locutorfelipecruz@gmail.com, que de hecho aquí está el correíto. Ahí pueden mandar un número de teléfono para que nosotros les llamemos y organicemos el que se puedan conectar con nosotros y sean ustedes mismas o ustedes mismos quienes nos cuenten este tipo de historias tan fuertes, historias inexplicables, historias de alarido. Por lo pronto, muchísimas gracias por habernos acompañado, que terminen su domingo de una manera muy buena, muy bonita en familia y recuerden que a partir de mañana todos nuestros canales regresan totalmente en vivo. Gracias a Omar Benumea, muchísimas gracias y gracias a todos ustedes que noche con noche nos acompañan en este canal que se llama El Alarido. Soy Felipe Cruz. Adiós.